hace advertencia y de alguna forma también nos disciplina, de alguna forma también nos trae un consuelo. Pero este es el consuelo que tú y yo tenemos, que sí hay resurrección de los muertos, que tu cuerpo físico va a fallecer un día, pero tú vas a resucitar con un cuerpo de gloria. Cuando Dios en ese tiempo lleve toda consumación, Él va a poner los cuerpos a los cuales Él ya ha preparado, porque Dios hace cosas de antemano, así como también voy a compartir, si Dios me permite, la predestinación de que antes que este mundo fuera creado, ya Dios había hecho una elección, ya había hecho una separación. Pero hoy en este día es que tú puedes recordar ahí donde tú te encuentras de que sí hay resurrección, que tú y yo debemos de anhelar en ese día venidero, porque nuestros cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción y lo mortal nuestro será vestido de inmortalidad, porque Cristo sabemos que venció la muerte, porque el poder del pecado, vemos que el pecado trae en sí muerte, y el poder del pecado vemos que es la ley. La ley la llevó a cumplimiento Jesucristo, pero tú no eres justificado por ley, tú eres justificado por tu fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios se manifestó, tú has creído, has permanecido en esa credibilidad, y Dios te ha declarado hombre o mujer justo, justificado porque creíste, no porque hayas hecho buenas obras, o porque hayas hecho algo pues asombroso. Tú y yo no hemos hecho nada, pero Él determinó, a Él le plació hacerlo así, porque es que Él es amor y Él no tiene amor. Entonces por amor Él ha hecho y hizo contigo, conmigo y con esta humanidad lo que Él ha querido hacer. Por eso es que Jesucristo abrió la puerta para todos. Todos lamentablemente no han hecho esa elección y han optado por salvación, pero allá afuera hay personas todavía que le pertenecen a Jesús, que de antes que este mundo fuera creado ya Dios los había elegido para que fuesen salvos. Para mí y para ti es algo que de pronto no tiene cabida en nuestra forma de pensar, pero sabemos que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y que los míos, y Él es el dueño de esta creación. Él conoce bien el producto que Él creó, formó, y como Él es el alfarero, Él hace como Él quiere. Él hace vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de misericordia y vasos de ira. Porque hay muchos que no importa cuánto tú y yo le hablemos de Cristo, no le van a dar su corazón a Él. No lo van a hacer. Hay gente que ha estado en el hospital en las últimas y se les ha predicado y ellos no han querido por ninguna razón aceptar a Jesucristo. Se han ido sin Él. Entonces son evidencias de esta verdad. Romanos, vamos a leer aquí Romanos 9:21. El 21 dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, creo que estás oyendo, para destrucción, porque hay muchos que en verdad, aunque tú y yo le hablemos mucho tiempo, muchos años, ellos nunca le van a dar su corazón a Jesús, porque esa gente cae en lo que se llama la predestinación. Fueron separados para que ocurrieran tales cosas, porque Dios sabe que ellos no iban nunca a aceptar a Jesús, ni iban a optar nunca por su salvación a través de su fe en Jesucristo. Entonces a veces se piensa, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?
pero no es Dios. Recuérdate que Dios es bueno, es la maldad del hombre. El hombre se determina, el hombre se decide, el hombre hace elección, porque esto es personal y también individual. Pero es evidencia de la palabra lo que nos está hablando a través del libro de Corintios. Importante es de que sí hay resurrección de los muertos, porque ese cuerpo, lamentablemente, lo único que al morir Dios va a traer otro cuerpo, a la cual un cuerpo que se va a alinear con el espíritu que tú y yo tenemos, porque ambos son eternos, nunca mueren. Ahí no hay dolencia, ahí tampoco hay enfermedades. Pues tú y yo debemos de anhelar verdaderamente ese cuerpo, que ese cuerpo es el que nosotros necesitamos para vivir en esa dimensión del cielo. Por eso Jesucristo decía a muchos, les decía, ustedes van a morir en vuestros pecados. Y les decía también que muchos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para ser condenados. A ellos también Dios les preparará un cuerpo para que resistan el castigo por toda la eternidad. Entonces vemos que sí, Dios es el que prepara los cuerpos. Él va a ser como Él quiere, porque ellos también, aquellos que nunca se negaron a darle su corazón a Jesús y murieron sin Él, pues Él les preparará un cuerpo para que ellos reciban el castigo, y ese castigo es eterno. Entonces necesitan un cuerpo que se mantenga por toda la eternidad, dando a entender a través de la palabra que la verdad de Dios se llevará a cumplimientos. No es un juego, es una realidad a la cual nosotros pues, nos alertamos, estamos pendientes de todas estas cosas y retenemos la palabra que hemos oído y no la ignoramos para ponerla por obra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aquí en el libro de los Hechos, vamos a ver. Gloria a Dios. Y acá dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenando para vida eterna, lo que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los judíos se instigaron, mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, porque siempre va a haber eso. Hay muchos que no creen, aquellos que no creen se van a levantar en contra de la verdad de Dios, a la cual pues todavía está depositada en tu espíritu y también en el mío, porque no creen esto. Para ellos son como la gente que está en el mundo, que son locura, porque la palabra de Dios no ha sido revelada a ellos, porque hay mucha gente que ya sus corazones están así, están cautivos, sus mentes cauterizadas por la maldad, y ellos, aunque puedan ver aún, muchos veían señales, milagros en aquel tiempo cuando Jesús caminaba y predicaba, presentaba el Evangelio del Reino, que consiste en arrepentimiento y santidad. Por todos esos lugares, ellos aún así no creían, aunque habían milagros y señales. Entonces, evidencia de una gran incredulidad, y que ya hay muchos que determinaron en sus corazones que
Ellos están viviendo la vida como la pueden vivir, pero ellos no creen que hay resurrección, pero se van a ganar una sorpresa, va a ser vergüenza para ellos mismos, porque sí que Dios les va a dar un cuerpo a cada uno de ellos para que ellos puedan resistir el castigo, por causa de que la palabra se tiene que cumplir, se tiene que cumplir lo que está escrito, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la idea de todo esto es que de alguna manera u otra nos trae a recordar a través del libro de Corintios, a través que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los Corintios acerca de la resurrección, acerca de lo que estaba escrito. Como evidencia también una forma ejemplar para nosotros que todavía hemos quedado, que somos la iglesia redimida, que entendamos una cosa de una vez por todas, que la muerte pues no es una desgracia ni algo trágico, sino más bien es una puerta abierta para que todos aquellos que de una forma temprana o tarde salgamos de este lugar, de este cuerpo terrenal, ocuparemos un día un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria, un cuerpo que no tiene dolencias, un cuerpo que no se enferma. Pero tenemos que primeramente, como una forma ejemplar, lo que dijo Jesús, que primeramente a través del apóstol Pablo, que tiene que primeramente morir para que lo que muera pueda ser vivificado, pueda tener vida, pueda ser levantado. Entonces, es una forma de acordarnos de todo esto, es de gran importancia, es de gran importancia. Entonces, para terminar, en el libro 15 de 1 Corintios 52, en el versículo, dice, en un momento también, dice, y aquí os digo un misterio, dice Pablo, todos no dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto de mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos una victoria, porque Él venció la muerte. Y así igualmente ese mismo poder que operó en Cristo, levantándolo a Él de entre los muertos, así operará en cada creyente que ha creído y también pues su cuerpo ha fallecido. Entonces creemos que así acontecerá. Como se los dije antes, lo que es corrupto en nosotros se convertirá en incorrupción. Lo mortal, esta vida que nosotros tenemos, este cuerpo de vida es lo mortal, pero cuando este cuerpo se vestirá de inmortalidad, otro cuerpo, un cuerpo celestial, para poder andar en esa dimensión. Ese cuerpo no tiene acceso a enfermedades ni tampoco a muerte. Por eso es que la muerte precisamente viene por causa del pecado. Entonces, vemos claramente que está escrito. Ahora de ti y de mí, de que la palabra que hemos oído en esta noche, hoy tú y yo no endurezcamos nuestro corazón, sino que la abracemos, la retengamos, para mantenernos sabiendo y entendiendo que esto va a ocurrir en cada uno de nosotros, pero que nuestro cuerpo es necesario que fallezca para que pueda manifestarse lo que verdaderamente eres tú y yo. Nosotros somos un espíritu, lo dice el libro de Eclesiastés, y es eterno. Cosa es que muchos no lo han entendido, pero Dios nos creó eternos. Por eso es que ahora entiendo, Él dice que tú y yo fuimos creados a su semejanza, porque Dios es un espíritu eterno, no tiene edades.
veces muchos hacen preguntas: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde vino? ¿Cómo? Él es eterno. Solamente tú y yo debemos de saber eso, que Él es eterno. Él siempre ha existido. Y si es que Él no se manifestó antes o manifestó para presentar esta creación, fue porque Él no, en otras palabras, no quería hacerlo todavía en el tiempo de Él. Pero Dios siempre ha existido, siempre ha estado por toda la eternidad. No cuenta cuántos millones y millones y millones de años. Él siempre es el eterno. De alguna manera esto estaba escondido en nuestros ojos, esta verdad, y nos ha sido revelada. Y qué bueno, porque imagínate tú, si esta verdad no nos fuera sido revelada, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviésemos? Aún de esta humanidad sería terrible lo que ocurriría, lo estuviese ocurriendo en esta tierra. Pero gracias le damos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ha revelado esta verdad de algo que tú y yo no conocíamos, que estaba escondido de nuestros ojos, pero ahora nos ha sido manifiesto. El Espíritu Santo nos ha traído revelación. Si no tuviéramos esto, ¿de a dónde nos agarrábamos? ¿De a dónde nos aferráramos? Ahí sí podíamos pensar. Cuando nuestro cuerpo falleciera, no sabíamos para dónde íbamos. Y otra cosa más, sabíamos que no íbamos a volver, porque no teníamos esperanza. Pero la palabra de Dios nos deja saber que sí hay esperanza, porque ese mismo Dios que te salvó a ti y a mí, que nos rescató, un día Él también, su cuerpo falleció, pero vemos que hubo un poder sobrenatural y lo levantó entre los muertos, y hubo evidencia de que Él resucitó. Entonces, te dejo con esto en esta noche para que tú pues medites en esta palabra y entiendas que pues un día llegará lo tuyo también como lo mío. Pero la importancia de todo esto es que es necesario que acontezca para que podamos un día nosotros tener ese cuerpo a la cual Dios preparará para cada uno de nosotros. Y a todo Él le dará su definido cuerpo, porque vemos como Dios es un Dios de orden. Los peces no tienen el cuerpo que tú tenemos, las bestias tampoco, las aves tampoco tienen el cuerpo de nosotros. Sabemos que cada cosa Dios la ordena, la pone en su lugar. Por eso sabemos que el Dios que tú y yo predicamos, anunciamos, comunicamos, tenemos información de Él, porque muchos no lo conocemos. Él es un Dios a la cual es verdad, a la cual no es confusión, a la cual es un Dios de orden. Entonces, esa es la verdad. La razón de esto es que muchos decimos muchas cosas porque nosotros no conocemos a Dios, ignoramos su poder, lo limitamos. Porque si en verdad nosotros conociéramos el poder de Dios, nunca en ningún momento nosotros limitaríamos a Dios. De solo saber que Él creó los cielos y la tierra, de solo saber que todo aquello que tú ves, las montañas, las aves, las estrellas, todo lo creó Él. Si tú ves una estrella es diferente que la otra, las flores son distintas que las otras. Dios es un gran diseñador. Y el sol es diferente que la luna. Pero cada cosa Él la puso en su lugar, en el propósito por la cual Él lo creó y lo puso en ese lugar. Entonces vemos a un Dios de orden, que ordenó el universo, ordenó su creación. Que la tierra está indispuesta, que la tierra está en desorden, no es causa de Dios sino del hombre, por causa del pecado, la desobediencia a Él y a su palabra. Pero Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Pero una de las cosas es que esta verdad ya debe estar establecida en nuestros corazones, que sí hay resurrección. No somos como los saduceos, que ellos decían que no había. Sí hay evidencia que sí hay. Porque yo sé que muchos han oído que personas que habían fallecido, aun cuando ya los llevaban a ese lugar en los hospitales, en las morgues, alguien oraba por ellos y esas personas se levantaban. Aún personas en accidentes que los terminaban muertos en una forma física, en un momento alguien oraba y esa persona se levantaba delante de los ojos de todos los que estaban ahí presentes, que quedaban atónitos por causa de que ese es el poder de Dios que tú y yo predicamos, anunciamos, por el cual hemos creído,
y también tenemos información de Él. No le conocemos en toda la totalidad, porque si fuese así, entonces tú y yo seríamos diferentes, pero lamentablemente no le conocemos. Entonces, pero sí es una verdad, porque Él hace cosas impresionantes, cosas a las cuales nosotros no deberíamos de alertarnos o una forma de saltarnos, como decir, o tener una forma como que, oh, esto por qué pasó. O sea, deberíamos de estar más bien gozosos, porque eso es algo que debería pasar en una forma natural para nosotros. Lo sobrenatural debería ser natural para nosotros, porque nosotros tenemos una información del cielo. No deberíamos de más bien de como nosotros llegar a un nivel de decir, bueno, es algo que nos maravilla, de una manera como que más bien deberíamos de saber que esto ha de acontecer, que es normal para nosotros, los milagros, las señales, porque es que la palabra nos habla de todas estas cosas. Por eso cuando Jesús hablaba, los discípulos se maravillaban, y aún muchos de ver las cosas que Él hacía. Pero para el hombre natural debe ser así, pero para el hombre espiritual no debe sentirse así. Es como ejemplo, por ejemplo, si una persona viaja a Estados Unidos de Norteamérica, en el caso mío yo lo llevo para lugares y se va a maravillar, se va a quedar atónito, se va a quedar ahí si es posible, lo dejo ahí todo el día y regreso y ahí lo encuentro, que él nunca ha visto eso. Pero para mí es normal, porque yo pues no nací allá, pero terminé mi crianza en ese lugar. Entonces para mí es algo normal. Y así debería ser también para los creyentes, de que no deberíamos pues, de nosotros de ponernos como algo atónito, como que no, esto cómo pasó, hacernos preguntas, como que se nos va de la mente las cosas. No, deberíamos más bien tener un gozo de saber que estas cosas para nosotros son normales, porque nosotros también somos seres espirituales y sabemos que este poder de Dios opera de esa manera. Y por eso es que debemos de creer, hermanos, y alentarnos con esta palabra que hemos oído en esta noche, que sí hay resurrección de los muertos. Que la muerte no es lo último que te puede pasar a ti y a mí, de una forma trágica, o una forma de desgracia, no, sino que lamentablemente, por eso cuando alguien me habla que alguien falleció, yo lo único que le pregunto es que si esa persona le dio su corazón a Jesús, si esa persona, en otras palabras, falleció en Jesús. Si no, entonces le digo que tiene que preocuparse. Pero si es que esa persona le dio su vida al Señor Jesucristo y en Jesucristo falleció, pues no hay nada de qué hablar, porque por la palabra yo ya sé a dónde está y lo que le ha de acontecer. Pero si no fue así, entonces sí hay que preocuparse. Bueno, hasta aquí mi parte. Vamos a dejarlo aquí por esta noche, esperando que la palabra pues, nos haya traído un recordatorio a todos nosotros que la muerte física no es el fin de las cosas para nosotros, pero es que ya no hay más nada que hacer. Nuestra vida continúa, nuestra vida va a seguir en otra dimensión, pero va a seguir, porque el Dios verdadero, el Dios que te creó a ti y a mí, lo ha prometido, está escrito. Solo que el enemigo de nuestras almas, él usa la palabra, la fuerza, para dejarnos saber de una forma informativa a ti y a mí, que no es así. Le dijo a Eva, le dijo, la cual le puso duda de que ella en verdad pues, se hacía aquello que Dios le había mandado hacer, de una forma ella negándose a no hacerlo. Y el enemigo pues le susurró al oído y ella le creyó a él. Entonces vemos que ella obedeció la voz del enemigo. Entonces vino toda esta situación a la raza creada un día por Dios. Pero sabemos es que nosotros, cualquier cosa que necesitemos saber está aquí en la palabra, para que no seamos desviados del propósito de los planes de Dios, y especialmente de esta verdad absoluta, a la cual tú y yo hemos oído y debemos de permanecer, el cual es Cristo mismo. Entonces, vamos a orar como siempre. No quiero pasar desapercibido,
La oración, porque yo no sé a lo largo de estas redes qué personas se conectan, qué personas tienen necesidad de salvación. Y no es la palabra para amedrentar a nadie ni para confundirles, es tratando de traer un recordatorio, una forma enseñable, porque algunos de pronto tienen un concepto errado o ignoran las escrituras y las malas costumbres corrompen verdaderamente, las malas, o más bien las malas palabrerías pueden corrompir las buenas costumbres. El enemigo usará todas estas cosas para enviarte a ti y a mí. De esa manera él promoverá su agenda de engaño y de mentira. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos aferremos a la verdad que hemos oído y la abracemos y seamos inconmovibles. O sea que es una roca, la roca representa a Cristo, aquí una palabra a la cual es firme. Aunque vengan los vientos contrarios, tú y yo no nos vamos a mover de la verdad que hemos conocido. Entonces vamos ahora ahí donde tú te encuentras, inclina tu cabeza. Si en verdad nunca le has dado tu corazón a Jesucristo, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Y entonces vamos a hacer esta oración para que tú ahí recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y empieces una nueva vida en Él. Entonces vamos a orar así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra en esta noche. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Y pido que en esta hora te invito a mi corazón, Jesús, que vengas a morar en Él. Que la sangre de Cristo me limpie de toda contaminación, de todo pecado. Y que tú hagas de mí la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea. Una vez más, Señor, también escribe mi nombre en el libro de la vida. Para el día que tú regreses, yo me vaya contigo. Bueno, si tú has hecho esta oración, ya la palabra dice que tú eres salvo por tu fe en Jesucristo. Es un proceso de que tú permanezcas en Él, porque la palabra en el libro de Mateo dice que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Permanecer en la palabra que tú has oído en esta noche y empezarla a poner por obra. Nada va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí es una garantía de tu salvación siempre y cuando permanezca en el Señor Jesucristo. Te apartes de la maldad cada día que tú puedas. Estamos en este mundo, estamos viviendo en dos reinos, pero aún así Dios también lo sabe. Pero la importancia de todo esto es que tú y yo hemos determinado separarnos, apartarnos de todo aquello que nos lleva a la condenación. Entonces tú, ahí donde tú estás, tú buscas un lugar, una tienda de reunión, un lugar donde pues tú puedas entrar y ser enseñado a través de la palabra, procesado, entrenado, porque un día el Espíritu Santo te empoderará y tú testificarás de Cristo, de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Dirás a los tuyos primeramente y también a aquellos que te rodean, porque serás luz en medio de las tinieblas. Te bendigo si has hecho esta oración ahí donde tú te encuentras. También oramos por los cuerpos enfermos en esta hora, creyendo que pues ya Jesucristo nos trajo sanidad, que activamos ese poder de sanidad en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús y los declaramos sanos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Maldecimos toda enfermedad como el cáncer, la leucemia, la diabetes, presión alta, ataque al corazón, derrame cerebral, fallo renal y toda enfermedad la maldecimos en el nombre de Jesús y activamos ese poder de sanidad ahí donde tú te encuentras. Toda dolencia se tiene que ir en el nombre de Jesús y tú ahí donde te encuentras, tú recibes en fe la sanidad por el poder de la palabra que ha salido por mi boca y en el nombre de Jesús. Y recuérdate siempre que Cristo en la cruz del Calvario, Él se llevó tus enfermedades, se llevó tu dolencia, lavó tus pecados allá en la cruz. El castigo que era para ti, para mí, se lo llevó Él, y el proceso que Él pasó y el resultado que aún su cuerpo, tanto vituperio, tanto sufrimiento, tantos golpes y azotes, se produjo en ese cuerpo una llaga. Dice que por esa llaga tú y yo fuimos sanados. Entonces, ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, en el hospital o en esos lugares donde tú puedes estar padeciendo, solamente en fe, que tú crees que fue así, recibe sanidad para tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. De alguna manera,
oiré testimonios en algún tiempo de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro libertador y nuestro sanador Jesucristo ya te sanó, a ti y a mí. Declarémonos sanos, reprendemos toda dolencia en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. También reprendemos al espíritu de retaliación, de venganza en contra nuestra, de nuestras vidas, aún de nuestra familia consanguínea. Reprendemos en el nombre de Jesús. Creemos que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Creemos que habitamos bajo esa protección de Dios. Y creemos que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, va a tener éxito. Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores tienen cuidado de nosotros. Entonces Él es el único que nos cuida, dice su palabra, como la niña de sus ojos. Entonces nos vamos a ir con esto, no en la presencia de nuestro Dios para continuar nuestros quehaceres, pero nos vamos a ir en bendición. Bendigo a la bien esposa Maylie, también de Elizabeth, también pues estaré orando por ella, porque ella mañana, Dios primero, va a hacer una gira, va a llevar su madre, y esperamos que Dios también la use por allá como luz, como antorcha para establecer la verdad de Dios. Seguimos conectados desde acá. Yo y mi hija Elizabeth, con la ayuda del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, seguimos comunicando y anunciando esta verdad absoluta, con la cual pues no hay forma de nosotros regresar. Entonces pues vamos a dejar con esto en esta noche. Y creemos que sí, que Dios está obrando el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos oído la palabra en esta noche y la hemos creído, que sí hay resurrección de los muertos. Amén, hermano. En esta hora, pues así, pues vamos a dar por terminado esta palabra. I just want to say for those people that speak English, I just want to give you some passage before I just finish. Guys, thank you for watching, because I don't know who's watching or not, I don't know. But I guess I was reading about resurrection of the dead. We believe that God has a resurrection of the dead, even if a lot of people don't believe. But we know the scripture is true. In 1 Corinthians 15, 158, you can read the whole page, and you will know, you know. I believe that you guys are there, you can meditate in this world. We continue doing the Great Commission here. We continue to preach the gospel. We continue doing what God ordained us to do. But we also just give you advice that you believe in what you receive. To keep His word, you know, and His commandment, and you will see the truth. But that's what will become alive. I mean, it's going to happen. It's going to happen. A lot of people don't believe it. It's true. Jewish people don't believe in those days, but it's a pity thing, because the world says just like that, you know. If you believe, you receive. Also, if you not believe, you also will be condemned. That's why a lot of people will be resurrected, and we resurrect in the day, when the day is coming. And those days it's going to be pity, because a lot of people will be condemned just because just not an action. It's just that the people don't want to believe. It's going to happen. But what happens is, this is true, guys. This is true, and we have to continue doing it. We have to continue maintaining ourselves, believe in God Himself, that He just Christ risen from the dead. That's the first thing, you know. And we believe in the happens, it's going to happen to us too. God bless you people, guys. Thank you for watching. So, we believe if God gives us a chance tomorrow, we will continue doing our work. And from God's pulpit, Pastor Mario Loa, in Colombia. God bless you people once again. And this going to be tomorrow, guys. Okay? Una vez más, para todos, les bendecimos. Creemos pues que Dios va a hacer algo grande por cada uno de los oyentes. Sabemos que de alguna manera esta palabra tiene que estar siendo recibida por muchos aquellos que tienen necesidad. Así yo creo, porque la palabra de Dios no es en vano, y tampoco el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Entonces creemos que sí, que esta palabra
ha tocado la mente, los corazones, y esta semilla incorruptible producirá fruto en cada una de las personas que en estas noches han podido escuchar y recibir esta verdad de Dios. Amén, hermanos. Entonces será hasta el día de mañana. Y gracias por estar conectados a todos, les bendecimos y esperamos pues que así sigamos adelante haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén.